Gandhi lo expresó así: primero te ignoran, después se ríen de ti, luego te atacan, entonces ganas. Ambas citas muestran una perspicacia brillante de la naturaleza del 95%. La mayoría siempre deja pasar la primera y la segunda fase y espera a que la verdad sea evidente antes de sumarse a la causa. La clave del éxito es identificar esas cosas que con el tiempo van a convertirse en evidentes antes de que sean evidentes. O para decirlo en palabras más sencillas, averigüe qué está haciendo la mayoría y haga lo opuesto, que puede ser incómodo, al menos al principio, cuando el 95% lo está ignorando, se está riendo de usted o lo está peleando. Pero al final usted gana. Cuando usted se pasa al bando de la ligera ventaja, siempre gana. Claro que es preciso aplicar la inteligencia y discernimiento. No puede pretender que las cosas surtan efecto para usted simplemente porque se está moviendo en contra de lo que está haciendo la mayoría. Ser contrario por contrariar es solo otra forma de conformidad. Usted sigue siendo un esclavo de la mayoría, pero lo expresa en términos de oposición. No obstante, las probabilidades son excelentes de que usted se suba a la curva del éxito y lo esté haciendo solo, como lo hicieron Wilberforce, Edison y Lincoln. Haga lo que la mayoría no se atreve a hacer. Arriésguese a ser el único y no uno de los 19. ¿Lo criticará la gente? Desde luego. ¿Pero vio alguna vez una estatua erigida para conmemorar a un crítico? No construimos estatuas para el 95%. Las construimos para el 5%. Lo que aprendí en los funerales. Como mencioné antes, cuando trabajé para Texas Instruments, estaba preparado para ascender entre la directiva, pero la DIA tenía otros planes para mí. Me presenté a trabajar y me pusieron en ventas. Me sentí horrorizado. No había manera de que pudiera hacer visitas de ventas sin fracasar miserablemente. No temía el rechazo, le tenía un terror paralizante al rechazo. Iba a tener que renunciar a ese trabajo en ese instante y volver a estudiar un posgrado, como perro con la cola entre las patas. Pero para ese momento yo sabía que la gente exitosa hace aquello que la gente fracasada no está dispuesta a hacer. Me sentía entre la espada y la pared. Tenía que hacerlo y lo sabía. Para mi primera visita de ventas, estudié los archivos de los clientes y encontré la cuenta más pequeña e insignificante que pude, una tienda farmacéutica diminuta en Gainesville, Florida. Supuse que si iba a crear un problema, mejor el menor daño posible. Manejé 2 horas y media para llegar a la tienda. Pálido del miedo, estacioné y me quedé en el estacionamiento una buena media hora, acercando la cara a la rejilla del aire acondicionado del aire que estaba encendido a toda marcha y sudando a chorros. Estaba aterrorizado. En ese momento, lo más fácil del mundo hubiera sido quedarme en ese automóvil. En lo profundo, aunque todavía no tenía clara la filosofía de la ligera ventaja en mi vida, sabía que este pequeño error acumulado durante el tiempo me despojaría de todos mis sueños. Al prepararme para hacer mi primera visita de ventas, había estado literalmente orando para pedir ayuda, y como suele suceder cuando uno formula una pregunta con toda intensidad, se me presentó la respuesta. En este caso, la respuesta fue un artículo que de casualidad había leído en una revista 1 o 2 días antes, un artículo sorprendente sobre los funerales. Según leí, en un funeral normal, unas 10 personas lloran. No podía creerlo. Tuve que leer el párrafo una y otra vez para cerciorarme de que lo había entendido bien. 10 personas nada más quiere decir que paso por mi vida, dedico años soportando tribulaciones, logros, alegrías y sufrimientos, y al final de todo hay solo 10 personas en el mundo que se molestan en asistir al funeral y llorar por mí. Seguí leyendo el próximo párrafo. Fue de mal en peor. Una vez que esas 10 o menos personas habían secado sus pañuelos y se habían sonado la nariz en mi funeral, y mi funeral había terminado, el factor número 1 que determinaba cuánta gente continuaba del funeral al entierro era el clima. El clima. Si justo llovía
comentaba el autor del artículo, el 50% de las personas que asistieron a mi funeral decidían que tal vez no iban a presenciar el entierro y se volvían a su casa. En verdad no podía creerlo. Quiere decir que estoy ahí muerto, en la gran conclusión de todo lo que dije e hice y todo lo que yo llamo mi vida. En esos momentos finales, cuando mis seres queridos más íntimos relatan, reconocen y conmemoran mi existencia entera y cuya vida yo toqué tan profunda e intensamente, y la mitad de la congregación se va en medio de la despedida porque empezó a llover, eso me deprimió de verdad cuando lo leí la primera vez, pero ahora, sentado en mi vehículo, afuera de esa pequeña tienda farmacéutica en Gainesville, descubrí que era liberador. ¿Sabes qué? Pensé, me importa un bledo lo que piense la gente sobre lo que hago. Si no es muy probable que vaya a llorar por mí en mi funeral y que sea difícil que se queden para el entierro, si el cielo decía llorar por mí más de lo que lloró la gente, ¿por qué pierdo tanto tiempo preocupándome por lo que piensan ahora? ¿Por qué debo temer al rechazo? ¿Qué me importa que me den 1 o 2 portazos en la cara? ¿Por qué me debe preocupar lo que piensa la mayoría o lo que dice, piensa o hace el 95%? Enfrentarse a la verdad de su propia muerte también puede acercarlo cara a cara a algunas de las verdades más importantes de la vida. Ese artículo sobre los funerales me había ampliado el territorio conocido y me dio una ventaja de valor, una diminuta ventaja, pero una ventaja que antes no había tenido, una ligera ventaja. Finalmente me armé de todo el valor que pude, apagué el motor, entré y di lo que sin duda, en mi opinión, fue la peor presentación en la historia de las ventas. No compraron ni una cosa. En ese sentido, fue un total fracaso. Pero cuando regresé a mi automóvil estaba eufórico. Había destrozado la visita de ventas y concretado una victoria en mi vida. Unos días más tarde, de casualidad, estaba pensando en ese artículo otra vez mientras estaba en mi vehículo nuevamente. Esta vez detenido en el tránsito. En ese momento miré por la ventana y entendí por qué el tránsito estaba detenido. Por un cortejo fúnebre que pasaba. Tardó menos de un minuto porque había pocos autos. A medida que el tráfico comenzó a circular otra vez, pensé en la persona recostada en el coche fúnebre. Había vivido su vida entera preocupándose por lo que pensaba la gente. De pronto me di cuenta quién tiene largos cortejos fúnebres, en qué funerales lloran miles de personas, por quién lloran miles de personas, por aquellos que hacen lo que otros no están dispuestos a hacer, por la gente para quien erigimos estatuas, por Martin Luther King, por Gandhi, por Madre Teresa, por Lincoln. Se oficiaban gigantescos funerales y enormes multitudes, incluso naciones enteras, lloran la muerte de aquellos que pasaron su vida sin preocuparse de lo que pensaban otros. Ese sí que es un efecto de onda expansiva. Ese sí que es el dominio. Relatos personales de los lectores de La Ligera Ventaja. Al poco tiempo de que naciera mi hija, recurrí a regañadientes al programa estatal WIC de asistencia materno-infantil porque me proporcionaba leche para ella, leche que yo no podía comprar. Fue un momento claro y definitivo en la vida. Tenía apenas más de 20 años y mi vida se estaba desmoronando rápidamente en todas las categorías: finanzas, familia, estado físico, fe, amigos, diversión y libertad. Me daba cuenta de que mi situación en la vida era el resultado total de las decisiones que había tomado en los últimos 5 años, y casi todas ellas me habían conducido por el camino de la caída gradual. En lo profundo de mi ser, sabía que tenía que pasar de una vida de recibir a una vida de responsabilidad. Tomé una decisión que fue crítica. Todos los días, mientras cuidaba a mi bebé, tenía un canal de TV encendido de fondo llamado The People's Network. Cada vez que me desviaba del rumbo, escuchaba a alguien de ese canal compartir algo sabio, consejos sagaces que me ayudaban a reencaminarme otra vez. En esa época asistí a un evento en el que Jeff Olson habló del concepto de la ligera ventaja. Dijo que le había servido bien en la vida y luego añadió: creo que a usted le va a servir bien también. Habló de cómo es en el último 20% del tiempo que invertimos en unas disciplinas donde llegarán las recompensas. Yo necesitaba algo en que creer y ese día me convencí de su filosofía de la ligera ventaja.
Cada decisión que tomé en los próximos 5 años fue una decisión de la ligera ventaja, solo que eran decisiones que alimentaban esas disciplinas positivas simples en vez de esos simples errores de criterio. La mayoría de mis elecciones ahora me conducían por el camino del crecimiento. Jamás olvidaré esos días de dificultades. Me desviaba del camino, me encauzaba, me desviaba, me encauzaba. Me di cuenta de que el proyecto era yo. Puse manos a la obra, leí y apliqué lo que había aprendido, me dediqué y di lo mejor de mí, apliqué una visión a largo plazo y demoré la gratificación. Sabía que para tener éxito debía hacer lo que los otros no estaban dispuestos a hacer. Si iba a tener éxito, sería por mí mismo. Si iba a fracasar, sería por mí mismo. No podía culpar a nadie, no lo haría ni lo hice. ¿Fue fácil? No. Para nada, valió la pena inmensamente. Con el tiempo comencé a alcanzar la magia del 20%, ese punto crítico de cambio de la ligera ventaja en mis finanzas y en mi familia, mi estado físico, mi fe, mis amistades y sí, la diversión y la libertad posteriormente. Me convertí en la prueba viviente de que la ligera ventaja funciona. Desde ese momento he enseñado la filosofía de la ligera ventaja a audiencias en más de 20 países. Diseñé una tabla de la ligera ventaja para mí y es la misma tabla que mi hija usó para mantenerse encaminada a su meta de llegar al cinturón negro en artes marciales, la misma que usó para desarrollar el hábito de leer 15 páginas de un libro de crecimiento personal todos los días, esa misma que usó para desarrollar potentes habilidades de razonamiento crítico. Mi hija recién cumplió 18 años y acaba de embarcarse en un viaje de 90 días a Italia. Estoy fascinado por ella y un poco triste. La extraño. Sé que le irá bien. Después de todo, la filosofía de la ligera ventaja es ahora parte de su ADN. Ella tiene una herramienta de 3 años. Ella tiene una hermanita de 3 años. Y sí, gracias a la ligera ventaja, esta vez puedo comprar la leche. Art Yonak, Houston, Texas. Puntos esenciales del capítulo 11. El arte del dominio comienza en el momento en que usted se sube al camino. El fracaso comienza en el momento en que usted se baja del camino. Desear es incómodo, pero desear es esencial para ganar. Hay dos formas de cerrar la brecha entre la situación donde está y donde desea estar. Usted puede abandonar la situación en la que está ahora y dejarse atraer hacia su meta, o 2, usted puede abandonar su meta, apretar el botón de repetición del arma y quedarse donde está. Lo más probable es que cuando dé el paso hacia el camino del dominio, lo dé solo. Capítulo 12. Invierta en sí mismo. Dame 6 horas para cortar un árbol y pasaré las primeras 4 horas afilando el hacha. El mejor regalo que puede hacerse a sí mismo es también la inversión de negocios más sabia que puede hacer. También es el paso más crítico para concretar cualquier tarea desafiante y es el único paso sin el cual todas las otras estrategias del éxito, por más brillantes y demostradas que sean, estarán destinadas al fracaso. ¿Qué es este regalo misterioso? Es su propio desarrollo personal, invertir en su propia mejora, su propio crecimiento personal y mejoramiento. Es todo eso y más. Dame 6 horas para cortar un árbol y pasaré las primeras 4 afilando el hacha. Dice esta cita atribuida a Abraham Lincoln, lo cual deja solo 2 horas para dedicarse a cortar el árbol. En otras palabras, le dedicaría el doble de tiempo a las herramientas del trabajo que a la tarea misma. Y en la tarea llamada su vida, ¿cuáles son las herramientas de trabajo? Solo es usted es el hacha. Y nadie sabía mejor que nuestro presidente número 16, quien dedicó enormes esfuerzos durante medio siglo de su vida a convertirse en el hacha más afilada y fuerte y calibrada posible. ¿Qué hace la mayoría de la gente? Cuando hay un árbol en el camino, agarran esa hacha, aunque esté desafilada, y empiezan a dar hachazos. Y si pronto no ven una diferencia en su avance, abandonan el proyecto, posiblemente mascullando de que se trata de la culpa del árbol. La manera en que se esgrime el hacha, con qué fuerza y en qué arco, con qué ritmo y exactamente
en qué lugar del árbol son todas tácticas que pueden medirse, evaluarse y mejorarse. Pero todo comienza con el hacha misma. El hacha es usted. Aprendizaje continuo. Anteriormente hablamos del poder del tiempo y cuán vital es que aprenda a aprovechar el poder del tiempo en la pugna por conseguir todas sus metas. Y esa es ciertamente la estrategia de todas las estrategias. El tiempo quizás no cubre todas las heridas, pero trae como consecuencia el cambio, tarde o temprano. En lo que se refiere a vivir y dominar la ligera ventaja, la fuerza más importante que puede aprovechar para acelerar y amplificar su camino por la vida es el poder del aprendizaje continuo. Cuando digo aprender, no quiero decir tan solo el aprendizaje de una institución educativa, aunque ciertamente tiene importancia. Y no me refiero a aprender de libros o de un profesor, aunque ya sabe que venero el conocimiento que se puede adquirir de los buenos libros. Y lo mismo pienso de los grandes maestros. Tampoco estoy hablando simplemente de aprender del ejemplo de otros, de los consejos de sus amigos y de sus propios errores y de la escuela de la vida. Cuando digo aprender, no me refiero a una de esas cosas en particular, me refiero a todas ellas. Una vez que capte bien la filosofía de la ligera ventaja y esté encauzado en el camino del dominio, educarse por todos los medios posibles es el proceso crítico que lo mantendrá en ese sendero y que hará que la ligera ventaja funcione para usted. Cuando digo educarse, tampoco me refiero al sentido más estricto de aprender habilidades o temas específicos. Es evidente que debe aspirar al aprendizaje continuo a fin de adquirir conocimiento y las habilidades para dominar cualquier tema o meta que contribuirá a su crecimiento de desarrollo personal y profesional. Pero no se trata simplemente de adquirir conocimientos específicos. El aprendizaje continuo durante toda la vida es el material con el cual usted afianza constantemente su filosofía y su entendimiento de cómo se desenvuelve en las situaciones y circunstancias de la vida real, lo cual también es crítico para dominar la ligera ventaja. Fíjese en esta estadística que lo dejará anonadado. Entre los graduados de la escuela secundaria que no continúan en la universidad, el 58%, es decir, más de la mitad, jamás vuelven a leer un libro. Eso significa por el resto de su vida. Cuando leí esa cifra por primera vez me quedé atónito, pero no del todo sorprendido. Es un motivo más por el que el 95% deja de nadar, se resbala por la curva del fracaso y se ahoga en la crema. Pasan su vida construyendo los sueños de otra persona, no porque no sean capaces de construir el propio, sino porque nunca adquirieron el conocimiento que necesitan.